boca. ¿Alguna vez escucharon esa expresión? Sí, ¿no? Se ha escuchado la República de la Boca. ¿Por qué? Y un grito de dignidad se titula también este micro de hoy. Lo vemos, lo compartimos y nos enteramos del tema con Beto Gaitán y este Argentino sin Domesticar TV. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, en uno de estos martes tan lindos que nos encontramos siempre, para hablar un poquito de historia, para referirnos en este caso a las repúblicas dentro de la república, para hablar un poquito de esos gestos o esos gritos que nacen de la patria misma, del subsuelo de la patria, y dice, acá estamos. Y vamos a tomar una parte, una referencia histórica de un hecho que ocurrió, que es un poco pintoresco, pero que marca justamente la esencia de lo que hoy queremos destacar. ¿Y qué vamos a decir? En nuestra historia hay episodios que no aparecen en los manuales. Son relámpagos que iluminan lo que somos, gestos pequeños, pero cargados de coraje. Historias mínimas, que esconden verdades gigantes. Hoy vamos a hablar de una de esas historias. La vez que un barrio de inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires se declaró independiente. La vez que La Boca se convirtió en la República. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Corría el año 1882. Buenos Aires crecía a pasos agigantados, pero no todos recibían el mismo trato. En el sur de la ciudad, en la ribera, en el riachuelo, estaba La Boca, un barrio de chapas y conventillos, de olor a río y madera húmeda. Allí vivían los geneises. ¿Quién eran los geneises? Los genoveses, que habían llegado buscando un futuro, pero lo que encontraron fue abandono, miseria y desprecio de las autoridades. En ese contexto aparece Victoriano Lorenzo Caffarena, genovés de nacimiento, argentino por elección. Un hombre inquieto, apasionado, que jamás aceptó que su barrio fuera tratado como un rincón olvidado. Y junto a sus vecinos tomó una decisión tan audaz como insólita: declarar la independencia de La Boca. Fue así que nació la República de La Boca. Izaron bandera propia, celeste, con una franja en diagonal blanca, una bandera improvisada, eso es cierto, una bandera improvisada, pero con ella flameaba el orgullo de un pueblo que se negaba a ser ciudadano de segunda. Por supuesto, la noticia corrió como pólvora. Algunos pensaron que era un chiste, otros que era una locura, estos genoveses locos. Pero para los boquenses realmente era un acto de dignidad. Una manera de decirles a Buenos Aires, aquí estamos y no nos vamos a callar. Por supuesto, claro está, el poder no se quedó de brazos cruzados. La policía llegó y arrió la bandera y en muy pocas horas, todo volvió al orden. La República había durado apenas un suspiro, un momento. Pero ese gesto ya estaba probado y grabado para siempre en la memoria del barrio. Ahora, lo curioso es que no era la primera vez que los argentinos vivíamos algo parecido, algo similar. Nuestra historia está llena de repúblicas fugaces, rebeldías indomesticables. Por ejemplo, en 1814, Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, había creado la República de Entre Ríos, un estado federal en medio del litoral que desafiaba el centralismo porteño. Duró poco también, pero demostró que las provincias podían alzarse contra la ciudad-puerto. Un año después, 1815, fue el turno de José Gervasio Artigas, el Oriental, y su Liga de los Pueblos Libres. Me parece que alguien robó ese nombre en estos tiempos.
Bueno, robó, utilizó. Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Banda Oriental formaron una confederación que soñaba con una república verdaderamente federal. Una república sin virreyes ni coronas, donde la voz surgiera de los pueblos. Más adelante, en 1839, Corrientes, la valiente, la República de Corrientes, se declaró justamente de esa manera, independiente en su resistencia contra el poder centralista, aunque decía ser federal, de Rosas. Tenía ejército propio, alianza al exterior y una firme decisión de no someterse al poder central. Y un paralelo, mientras tanto, los pueblos originarios, los del Chaco, los de la Patagonia, los de la Puna, que se levantaban con su propia rebeldía. No se llamaban repúblicas, pero su lucha por no ser incorporados por la fuerza del Estado Nacional era también un grito de autonomía. ¿Se dan cuenta? De Entre Ríos a Corrientes, de Artigas a La Boca, de los caudillos a los inmigrantes y a los pueblos originarios. Todos compartieron un mismo espíritu, el de no aceptar mansamente el poder impuesto desde arriba, el de justamente plantear una rebeldía. Y aquí volvemos a La Boca, esa bandera de 1882 que hoy duerme en el Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos podrían verla como un gesto pintoresco, pero no lo fue, justamente no fue eso. Esa bandera representa el derecho de un barrio humilde a tener voz, el derecho de los inmigrantes, de los olvidados, de los que estaban al margen, a decir, nosotros también existimos, también somos parte de la Argentina. Victoriano Lorenzo Caffarena encarnó ese espíritu. No era un general, no era un gobernador, ni tampoco un prócer con estatua. Era un vecino, un ciudadano, un hombre común que se animó a hacer algo extraordinario, proclamar la libertad de su barrio, ni más ni menos. La historia argentina suele recordarnos a San Martín, a Belgrano, a Rosas, a Sarmiento, lo hemos dicho en muchas de nuestras columnas, hemos hablado de ellos, de estos hombres, nuestros próceres, pero también está hecha de estos gestos anónimos, de banderas improvisadas, de repúblicas que duran horas, momentos, de pueblos que aunque oprimidos se atrevieron a decir no. La República de la Boca nos enseña, fíjense, nos enseña que la rebeldía de los oprimidos no es un capricho y hay que aprender de la historia. Es un acto de dignidad, es el derecho a existir, a no dejarse domesticar por el olvido ni por mucho menos por el desprecio. Porque ser argentino no fue ni será nunca aceptar lo que viene de arriba. Ser argentino es tener el coraje de levantar la voz, de fundar repúblicas aunque duren un instante y de recordar siempre que la libertad no se concede, la libertad se conquista. En este gesto de Caffarena y los boquenses, los geneises, late todavía el corazón indomesticable de nuestra historia. Justamente, late todavía el corazón indomesticable de estos argentinos sin domesticar. Por eso nos atrajo esta historia pintoresca, que ha quedado dentro del relato de una ciudad, pero que tiene un significado extremadamente profundo. Y me atrevo a sugerir lo siguiente: nuestros gobernantes tendrían que dar la materia de historia con 10 para no cometer los mismos errores del pasado. Chao, nos vemos el próximo martes y nos quedamos con esta historia del grito del no, del grito de no ser sometidos, del grito para no ser olvidados, del grito de dignidad de la República de la Boca. Nos vemos el próximo martes. Chao.